Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q, en Spotify Brasil se ubica en el puesto 136. Spotify Argentina número 131. Spotify Canadá número 148. Spotify Estados Unidos número 13. Spotify Guatemala número 67. Spotify España número 179. Spotify Polonia número 79. Spotify Italia número 139 y Spotify Global número 9. Estamos en una situación crítica, se proyecta que para la semana 33, Who no estaría dentro de los Hot 100 y no alcanzaría a batir el récord como la canción con mayor permanencia en la lista Billboard Hot 100 de un artista asiático. La lista Billboard Hot 100 solo se mide en Estados Unidos y Puerto Rico, por lo tanto, las fans de ahí, que deseen apoyar a Jimin, deben hacer stream a Who, con cuentas premium, esas cuentas son las que dan mayor puntuación. ¿Qué pasa si no tengo cuenta premium? Aprovecha la promoción de un mes gratis o más de Spotify Premium, Apple Music Premium, o las plataformas musicales que ves a continuación. Puedes contactarte con la fanbase de Jimin en esos países y ellas te pueden brindar información para que puedas ayudar a Jimin. La fanbase coreana recaudó más de $1000 destinados a las fanbases de Estados Unidos para apoyar la semana 33 de Jimin en los Billboard. Es fundamental que sigan reproduciendo Who, para que Jimin pueda obtener ese récord tan importante en su carrera artística. En la descripción te dejaré enlaces directos para adquirir cuentas premium por un mes y donde puedes comprar Who. Jimin cambió su foto en Beavers, por el perrito que aparece en el video musical de la nueva canción de Hobby. Jimin, siempre apoyando a sus compañeros en todo momento. No se hicieron esperar las reacciones de los artistas de las canciones que Jungkook recomendó en Instagram. La cantante Aqualina escribió en su Instagram, ¿qué está pasando? Él recomendó mi canción. Estoy sin palabras. Amo a este hombre y me estás diciendo que escuchó mi música. Solía ver videos de ti bailando todos los breaks en tus canciones, señor. El artista Frex expresó, Dios mío. Me acabo de despertar y vi que Jungkook de BTS compartió Oxford Circus en su historia de Instagram. Esta es la reacción de Carlos Abril a la recomendación de Jungkook en Instagram. Esto no estaba en mi tarjeta de bingo, pero a Jungkook le gusta esta canción. Gracias por compartir, Bobubo-Bam, esto es una locura jajaja. Y como sabemos el efecto, las canciones recomendadas por Jungkook fueron tendencia en la plataforma Melon en Corea. Seven se posicionó en el puesto número 109 en Spotify Global. Sigamos reproduciendo Seven en todas sus versiones. Faltan 180 millones de stream para que 3D llegue al billón de reproducciones. Logremos esa meta antes de que Jungkook salga del servicio militar. Vota en los Shining Awards por Jimin en el idol más popular del K-pop en 2025. Va número 1, pero a no confiarse, vota cada una hora. La votación es hasta el 31 de marzo. Vota por Jimin y Jungkook en los icon, como rostro del K-pop 2025. Inicia sesión con tu cuenta Google y vota por ambos. Jimin va liderando la votación, pero el segundo lugar está muy cerca de alcanzarlo. Vota en Choa Idol por Jimin y Jungkook en El regreso de ¿Qué ídolo te emociona más después de su baja militar en la primera mitad de 2025? Jimin perdió el primer puesto por mucho y Jungkook bajó al cuarto lugar. Recuperemos la brecha y pongamos a nuestros chicos en lo más alto. Quedan solo 7 días para que se cierren las votaciones en los iHeartRadio Music Awards.
Jikukas, voten por Jimin y Jungkook para que se lleven el triunfo. Jimin merece ganar con Hu y con Jungkook, tenemos que darle la victoria con Are You Sure. Si ganan, sentirán todo el amor que hay hacia ellos y el programa tan hermoso que nos entregaron. Diario Militar Jikook. Menú de día domingo. Desayunaron: arroz, sopa de rábano con ternera, salchichas vienesas salteadas con ají, tofu guisado y kimchi. Almorzaron: arroz, dakgalbi de chuncheon, que es pollo salteado picante, ensalada de pepino y col, copos de alga condimentada y kimchi. Cenaron: arroz, sopa jampón, ensalada de caracol de mar con verduras, estofado de patata con jamón, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana, -2 grados Celsius bajo cero, nublado. En la tarde, 7 grados Celsius, despejado. Tarde-noche, 13 grados Celsius, despejado. ¿Sabías que? Las actualizaciones de Jungkook y Jimin, como era de esperar, cayó como un balde de agua fría en las exvecinas y las solo Sakgaes coreanas Jungkookistas. Las coreanas Sakgae comenzaron a decir que Jimin era un metido, que siempre estaba comentando las publicaciones de Jungkook. Obviamente, las de Kukas comenzaron a decir lo mismo y diciendo que Jungkook había hecho callar a Jimin y que estaba harto de Jimin y el fanservice. El diálogo que tuvieron ambos en Beavers fue siempre en tono divertido. Jungkook no hizo callar a Jimin, lo regañó de la manera más linda y nos dijo de paso que ambos están juntos, callando una vez más los rumores que decían que los habían cambiado de unidad. El tono formal que se escribieron ambos, pero incluyendo estos símbolos, que significa que estaban temblando y da el tono divertido a la conversación. Solo jugaban entre ambos. El nivel de odio que desató una simple conversación divertida entre ellos, nos deja claro que esa gente tiene miedo que llegue el 11 de junio porque las cosas podrían cambiar y no precisamente como ellas quieren. Y así se demuestra con la desesperación del ex vecindario que recogiendo migajas, dijeron que Jungkook publicó una de las canciones para Tae, solo porque en una parte de la canción dice, me voy a Japón, en tren, de Tokio a Kioto. Voy a explorar el mundo. Llegaré a Hawái al anochecer. Y podremos olvidarnos de todo, sin preocupaciones. La migaja de Hawái hizo creer a esa gente que Jungkook le dedicó esa canción a Tae. Una escribió, está pasando por un mal momento, que alguien le regrese a su Taeyonji. Como si Jungkook hubiera ido por primera vez con él a Hawái, y sacaron una conclusión absurda que Jungkook estaba mal y extrañando a Tae. Para ser sincera, Jungkook seguramente pocos recuerdos debe tener de ese viaje, porque probablemente lo más importante ahí fue tirarse en paracaídas. Si vemos la letra y se quiere sacar algo, pareciera más a Jikook, Japón es el lugar favorito de ambos, pasearon hasta en tren en Sapporo. Y cuando viajaron a Hawái, hace años, Jungkook intencionalmente perdió para poder dormir junto a Jimin, ambos esa vez estuvieron siempre juntos. El ex vecindario ya no sabe qué más hacer para meterle sus chip inexistente a Jungkook, mientras él demuestra siempre que puede, que está con Jimin y de lo más a gusto. 이거 둘이 지민이랑 둘이서 막 엄청 부르고 막 같이 막 샤워하면서도 맨날 부르고 막. Ahora ya lo sabes. Respecto a las canciones que subió Jungkook, creo que son solo canciones que le gustan, no tienen un trasfondo personal. Quizás a ambos les guste y en ese instante estuvieran escuchando música con el auricular compartido como a ellos les gusta hacerlo. Aunque hay una canción que podría estar destinada a ellos, Let Me Know, parte de la letra dice, siempre serás el indicado para mí. No importa lo que vea, eres tú. Esto coincide con una publicación de Jungkook de hace 10 años exactos, la canción se llama Memo, es considerada una canción LGBTQI. El cantante es abiertamente gay. Y causó un revuelo cuando Jungkook compartió esa canción. Memo
Es una canción de un hombre dedicada a otro hombre, que se aman apasionadamente, en la oscuridad, o sea, como se dice, en el armario. Con las inseguridades y llena de anhelos. Y coincidentemente, describe ese momento que tal vez pasaban Jimin y Jungkook. ¿Vas a esconderte? ¿Vas a arder? ¿Vas a responderme? Déjame tomar tu corazón. Te amo en la oscuridad, nadie tiene que ver yo, quiero más, yo, quiero más. 10 años después, Let Me Know, que deja claro, siempre serás el indicado para mí, no importa lo que vea. Eres tú me hizo recordar el mensaje de Jungkook a Jimin para su cumpleaños, no importa cuánto lo piense, te amo. Todo esto será una coincidencia, puede ser, pero si no, Jungkook nos dejaría un mensaje claro, que siempre es Jimin para él y creo que lo ha demostrado a lo largo de estos 10 años y no por nada, están juntos en el servicio militar. Agregando que muy probablemente, como lo dije anteriormente, Jungkook estuviera escuchando la canción compartiendo audífonos. ¿Qué piensas tú? Día 93. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.